Hoy vamos a hablar de operaciones por cuenta de terceros y la intención precisamente es platicar sobre tres tipos de situaciones que genera esta interacción con terceros. Vamos a hablar de la facturación por cuenta de terceros. Vamos a hablar del cobro por cuenta de terceros y vamos a platicar también de el pago. Entonces, facturación, cobro y pago por cuenta de terceros. Por eso lo titulo así, operaciones, porque vamos a ver varios tipos de operaciones. Y cómo hacerlas sanamente. Es decir, de pronto surge el rumor de que a lo mejor este tipo de operaciones pueden ser tabú o pueden ser aprovechadas, ¿no?, para el tema del lavado de dinero. Y la verdad es que sí. O sea, digo, cuando se tiene otra intención o hay elementos ocultos, lo vamos a ver, pues sí puede tener este factor o este elemento de a lo mejor utilizarse, ¿no?, para otros fines no tan legítimos. Pero cuando se sabe cuidar, o sea, cuando está justificada, cuando incluso la misma razón de negocio, la misma operación, la utiliza, y no solamente es que la puedas comprobar, sino que incluso a veces por inercia, lo vamos a ver en algunos ejemplos, hay operaciones que así son, o sea, que sí, que funcionan de esa forma. Pues no, digo, al hacerlo transparente, al cuidar los controles, al cuidar los requisitos, pues le quitas el estigma de oculto y le quitas entonces el estigma de lavado de dinero. Entonces eso es lo que vamos a platicar hoy. Pueden preguntar, claro que podemos preguntar a lo largo del curso. Obviamente, como esto tiene que ver con el CFDI 4.0, bueno, vamos a ver algunos puntos del comprobante, pero pues con reserva, ¿no? Pues no vaya a ser que de repente el SAT invente algo adicional, pero esperamos que no. Esperemos que la razón de la prórroga sea precisamente para dar chance a que los desarrolladores tengan al 100% lista la operación. Y también yo creo que obedece a que el SAT, algo que en los cursos de plataformas de declaraciones les ha llamado la atención, es que yo les digo que para que la plataforma funcione necesita al comprobante 4.0. Entonces, pues estamos en la 3.3 la mayoría, y qué bueno, o sea, ahorita si no estás listo para la 4.0, mejor ni te metas. Y entonces, pues sí, es un comprobante el 3.3 que para la plataforma pues resulta, pues útil, pero no al 100. Entonces, quiero pensar que también es parte de eso, ¿no? De volver a acomodar ahora estos ciclos. Entonces, bueno, espero que todos tengan su material. Si no lo tienen, pues para que nuestros amigos acá de Sinergia no nos hagan favor de ponérselos ahí en su chat. Voy a comenzar con este artículo reformado para este año, el 69B, que se le adicionó un párrafo para el tema de las operaciones inexistentes. Y quise comenzar con este artículo porque me va a ayudar a explicar también parte de los controles que tenemos que llevar a cabo para que no se confunda la operación con algo a lo mejor indebidos. Porque la gente tiene el tema cada vez que hablo de, por ejemplo, de asimilados a salarios, la gente piensa que los asimilados a salarios son como algo prohibido, como algo tabú. Igual cuando hablamos de operaciones por cuenta de terceros, como que de repente se asustan. Y no, nada más hay que justificarlo y cuidar que no caigamos en un lado oscuro, como yo le llamo. Y bueno, se adiciona este párrafo por una situación que de pronto observa el SAT. Lo voy a comentar y voy a dar un ejemplo. Yo creo que con el ejemplo lo vamos a entender mejor. Sabemos que este artículo 69B se refiere a cuando una operación se realiza sin un recurso humano o sin un recurso material o financiero, es decir, estas empresas que trafican con comprobantes, ¿no?, que venden facturas, que no pueden justificar que efectivamente cuentan con los recursos para, perdón, para prestar un servicio o para vender, ¿no?, algún artículo. Y entonces caemos en este tema de las operaciones inexistentes o simuladas, ¿no?, como algunos los conocen. Y bueno,
Dice aquí que para efectos de este artículo también se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le han dejado sin efectos o se le hayan restringido temporalmente sus sellos, ¿no? Para poder facturar. Algo importante para entender por qué la adición de este párrafo. Cuando la autoridad te castiga, a mí me da la impresión de que cuando te castiga, como que quiere que sufras el castigo, o sea, como que espera que nos duela, ¿no? Bueno, y ese es el propósito, ¿no?, de un castigo, pero como que quiere que sufra el contribuyente, como que le duela, como que el efecto de restringirle, ¿no?, de cortarle el agua, ¿no?, de restringir los sellos, pues lo haga así como reaccionar y corregirse. Y a veces no pasa así. Hay ocasiones donde el contribuyente, por más que intenta la autocorrección, por más que intenta la aclaración, pues de pronto no se puede. Porque aquí hay una regla que no está fundamentada, pero la regla es que el SAT espera que tú te corrijas, pero como el SAT quiere, y a veces como el SAT quiere, pues no siempre es lo más justo, ni lo proporcional, es lo que ellos dicen y ya. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una empresa A, y esto me pasó con un hotel, precisamente con un hotel en Puerto Vallarta, me parece que estaban ellos. Al hotel le restringen los sellos por una tontería, hay un tema con un cliente que estaba molesto por un tema de una factura, no se aclaró adecuadamente esa situación y bueno, entre varias cosas, pues le bloquearon los sellos. Bueno, cuando le bloquean los sellos al hotel, lo primero que preguntan es, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y yo lo que les decía es, mira, yo creo que lo más correcto es que corrijas el comprobante, o sea, corrige tu CFDI a público en general, presenta una complementaria, hace el ajuste y ya, o sea, con eso lo solventas. Pero ellos se referían a meter un escrito y aclarar y todo. Entonces yo les dije, no es necesario, porque al final esto es un tema de efectivamente hay una operación que creo que nada más considerándola en el mes donde te están sugiriendo, pues haces el comprobante nuevamente y tu declaración complementaria y punto. Pasa el tiempo y de repente me dicen, pues es que no lo hicimos así. Entonces digo, pues ¿qué hicieron? No, pues es que la sugerencia del despacho es meter una aclaración para que porque o sea, el punto era, ¿por qué hacerlo como el SAT quiere, no? Si al final el contribuyente tenía la razón. Entonces metieron documentos, metieron caso de aclaración, pero ni aclararon nada. O sea, lo único que hicieron fue confundirlo todo, porque algo en lo que yo he insistido en estos cursos que me ha tocado dar de alertas electrónicas, que por cierto, por eso es que he estado de viaje todas las semanas, y bueno, esta semana que pasó estuve en Veracruz. Yo les he insistido, es que no estamos interactuando con seres humanos, estamos interactuando con robots. Por eso la frustración, porque se enoja. Es que el pago referenciado viene mal o no me cargó o me sumó, me restó. Pues sí, pero a ver, al que le tienes que aclarar es a un robot. Les he demostrado que el portal para los casos de aclaración, ese es otro robot. O sea, cada vez tenemos más robots en el SAT, entonces el ser humano no se entera de la invitación o del requerimiento, no sé si es un requerimiento, no se entera hasta que tú no vas con documentos y se lo aclaras. Porque las alertas no las genera un ser humano, las genera un robot. Entonces, pues estos aportaron información que confundió al funcionario, yo creo que vio cosas que no entendió. Y según el funcionario encontró más discrepancias, más cosas, y ya es que les bloqueó los sellos. Este hotel tiene varias empresas asociadas. Tiene una empresa que se dedica al tema de transporte de personal, tiene otra operadora que se encarga de manejar otro tipo de servicios, o sea, son varias empresas. Entonces, al estar bloqueados en temporada alta, de pronto me dicen, bueno, aquí la preocupación, Penny, es, por un lado, pues el tema de la facturación, o sea, porque hay huéspedes que exigen, solicitan su factura,
Y por otro lado, pues también el tema de la cobranza, o sea, que no vayamos a de pronto a tener ahí un tema con el banco, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la sugerencia? Yo les decía, bueno, pueden, como al final son un grupo, pueden gestionar parte de esa operación a través de un tercero. O sea, que exista un tercero que opere las reservaciones, la cobranza, sobre todo, y la facturación, y se puede facturar por cuenta de un tercero. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El despacho que los asesora a ellos es un despacho, yo le llamo despacho FIFI, ¿no? Y este despacho, les decía, pues es que está como raro porque, entonces yo le decía, no, sí se puede hacer, pero a ver, hay que hacer, a ver, hay que cumplir ciertos controles y requisitos, nada más es aventarse así ya. El asunto aquí es que perdieron mucho tiempo en decidirlo. Al final funcionó, pero en lo que lo decidían, lo que les asustaba es que decía precisamente uno de los asesores, dice, es que sabes que Penny, hay empresas que trafican con comprobantes y le bloquean los sellos a la empresa A, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto la empresa B es la que continúa la operación. Entonces, no queremos como que parezca eso, ¿no? Y por eso te estoy explicando la historia, porque efectivamente hay empresas que dicen, bueno, ya me bloquearon los sellos, bueno, pues la A no puede, pero la B sí. La cosa es, oye, pero a ver, o sea, es que, pues, ¿cómo vas a facturar ahora tú, no? Si los activos, ¿no? A lo mejor las instalaciones del personal, pues están en la empresa A, ¿cómo operaría la empresa B? No, pues a través de eso, ¿no? Una operación por cuenta de tercero, pero pues nada más con que el otro facture por mí. Entonces, por eso dice aquí, o bien emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas con activos personal e infraestructura o capacidad material de otra persona. Es decir, sí, factura uno, pero toda la empresa o todos los recursos están en otra. Y eso al SAT no le gusta, porque sí, hay empresas de tráfico de comprobantes que así es como le hacen y lo subsanan. Pero el tema aquí no es o sea, puede haber una operación legítima. Entonces, ¿cómo distinguir una legítima de una que a lo mejor no se justifica? Porque aquí el tema es el siguiente. Según nos está indicando el artículo, si de pronto hacemos estas operaciones, pero vamos, no hay una justificación. Y lo más importante, el contribuyente señalado o revisado no subsana sus irregularidades, eso puede poner en riesgo la operación de la empresa B, que es la que está como coparticipando en la operación, porque la empresa B también le pueden bloquear los sellos, ¿no? Y entonces algo que de pronto decía el cliente, ¿no? Del hotel, decía, pues es que a mí me preocupa porque imagínate, yo no sé este relajito que ustedes arman, ¿no? O sea, yo nada más quiero mi factura y ya, y de repente veo que la factura que me emiten, pues también el emisor pues está bloqueado. Entonces, hay que tener cuidado de que esto no se confunda con algo oculto para que entonces pueda fluir, ¿no? Pueda funcionar. Y entonces, ¿cuál es el primer elemento que necesitamos para que una operación por cuenta de un tercero funcione y no entremos en aspectos donde a lo mejor se presuma que nada más es un bomberazo, ¿no? O que es una solución sin una justificación, ¿no? O sobre todo, que es un tema oculto, ¿no? Que de repente, pues a lo mejor queremos aparentar algo que no somos. Bueno, lo principal para que una operación por cuenta de terceros funcione es un contrato, es lo principal. El contrato vamos a ver que es uno de las primeras cosas o elementos que la autoridad solicita o pregunta al momento de ver una operación de esta naturaleza. Y entonces la intención de utilizar un contrato es porque va a establecer las bases de esa operación. A ver, lo que te toca hacer a ti, ¿por qué te toca hacer? ¿Por qué lo vas a hacer tú, no? En un momento dado, ¿cuál es tu participación en esa operación? ¿Vas a cobrar o no vas a cobrar, no, por ese servicio? ¿A qué te comprometes? ¿Qué pasa si no resulta, no? O si no lo realizas como lo tienes que realizar, va a haber consecuencias, etcétera. Entonces es establecer, para empezar, establecer las reglas del juego por escrito.
Y el contrato que mejor se presta para estas situaciones de operaciones por cuenta de alguien es un contrato de mandato. Entonces es lo primero que tendríamos que estar revisando. El contrato de mandato entonces es un acuerdo entre partes que obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta del encargo de otra. Hay dos figuras, el mandante y el mandatario. Mandante y mandatario se ponen entonces de acuerdo para conseguir entre ambos llevar a cabo una acción pactada. Entonces, el mandante es el que ordena, por ejemplo, y el mandatario es el que va a ejecutar la operación. Y esta figura de contrato lo que justificaría es por qué lo tiene que hacer la empresa B, por ejemplo. Porque de pronto no es, pues que facture quien sea o quien cobre quien sea. No, no, no. A ver, ¿por qué la operación se tiene que llevar a cabo precisamente con esa otra empresa o con esa persona? Vamos a ver que incluso incluía personas. Hay ocasiones donde en las empresas hay empleados que a veces se les encomienda cierta actividad específica para ciertos trámites y se les confiere incluso un poder, ¿no? Para poder ejecutar alguna operación por cuenta del patrón, ¿no? Para representarlo. También es una figura muy conocida en los prestadores de servicio, los abogados, los contadores. Entonces, puede ser que este contrato de mandato se fusione con otro tipo de contrato, por ejemplo, uno de prestación de servicios. Y lo que se hace entonces es que al contrato de prestación de servicios, pues le agregamos la cláusula del mandato para entender en específico qué actividades vamos a hacer por cuenta de la persona a la que representamos. Entonces, el mandante deberá aportar las instrucciones precisas al mandatario, abonándole los gastos que se pudieran derivar de su actuación. Esto es bien interesante, porque vamos a ver que el nuevo complemento de pago por cuenta de terceros tiene mucho que ver con una relación de gastos, donde, a ver, sí, o sea, para ejecutar a lo mejor esa instrucción, yo necesito pues, pagar cosas, trámites, servicios, ok, y entonces vamos a comprobar esos gastos. Y dice, y en algunos casos, entregándole una remuneración por concepto de su servicio. Es decir, una cosa es el gasto que tú efectúas por cuenta del tercero en su nombre y otra cosa es mi comisión o el servicio que yo te voy a cobrar, pues por hacerte ese favor, ¿no? De alguna manera. Por su parte, el mandatario se encargará de seguir los pasos que le han sido instruidos, actuar conforme se ha acordado con el mandante y al completar su misión proceder a la rendición de cuentas. Es decir, al terminar, bueno, si la instrucción era que obtuviera un trámite, pues entregue el trámite, ¿no? Si era realizar, como por ejemplo en este caso, un cobro por cuenta de la empresa, pues se realiza el cobro o el pago, etcétera. Entonces, se entregan las cuentas y, bueno, del dinero que se confirió, que se entregó para cubrir los gastos, pues también, ¿no? O sea, a ver, ¿cuánto gasté? ¿Te sobró cambio? ¿No? Por eso les decía que con el tema del lavado de dinero es muy curioso porque en México el lavado de dinero es un tema hasta cultural. Yo luego les pregunto, acuérdense de chiquitos, ¿no? Cuando iban a hacer algún mandado y su mamá, ¿no? De repente les daba dinero para, no sé, para las tortillas, para comprar leche, pan. ¿Qué hacían con los cambios? O sea, ¿qué hacías con el cambio? Y entonces, si con el cambio, pues tú te lo gastabas en las maquinitas o en un frutzi, eso era lavar dinero. O sea, ya desde chiquito los traen muchos, ¿no? Ese tema porque el cambio no era para que te fueras a las maquinitas, el cambio era para que se lo regresaras a tu mamá. Entonces, por eso yo digo que ya está un tema cultural. Y entonces, al formalizarse por escrito este acuerdo, o incluso vamos a ver que también puede ser de viva voz, el mandatario se compromete a asumir las consecuencias del incumplimiento del acuerdo, afrontando los posibles costes derivados de los daños y perjuicios provocados. Por eso es interesante, ¿no? El tema incluso aquí de la aceptación. Este es uno de los contratos donde la aceptación no tiene que ser precisamente por escrito, a veces se da de manera tácita, pero el hecho de aceptar, pues, y no cumplir con lo conferido, implicaría alguna consecuencia, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí me está llegando, me parece, una pregunta, nada más déjenme checar aquí rápido.
este, porque nada más, déjame aquí agarrar, ok, si es que se me está moviendo aquí un poquito la mesa y ahorita les contesto, permítame tantito. Ay, Dios. Si la gente que ve que me sueno, que toso, luego se asustan, porque como vengo llegando de bajarme de un avión, me preguntan si no es COVID. No, no es una alergia, no, no es COVID. Bueno, espero no, que no sea COVID. Dice Angélica Sandoval de Valle de Chalco, Estado de México, dice Hola Penny, por ejemplo, ¿qué tipo de contrato debe de existir para que la empresa pueda deducir los gastos que realizan socios y pagan ellos que posteriormente se les reembolsa? Precisamente es este contrato de mandato. Es decir, debe de haber algo que lo justifique. No es el hecho de que, a ver, algo muy común que ocurre con los socios es, pues, yo traía mi tarjeta de crédito personal, ¿no? Me dice el socio, yo traía mi tarjeta personal, Penny, pues fui a la refaccionaria, compré el artículo y ya, ¿no? O sea, y pedí factura a nombre de la empresa, ¿no? Eso es bien común, pero a ver, el tema es, no porque sea algo práctico o común, es que de pronto sea algo que se acepte como válido. Hace muchos años, Angélica, había, ay, perdón, que me regrese. Hace muchos años había hay un artículo en reglamento de Código Fiscal, sí, de Código Fiscal, que establecía, por ejemplo, que en estos casos donde los accionistas o los socios hacían pagos por cuenta de la empresa con su tarjeta personal, que se entendía que también su estado de cuenta de su tarjeta personal como que era parte de la contabilidad. Y te digo que eso era hace muchos años. Esto dejó de aplicar, pues ahora que todo se tiene que basar en un CFDI. Digo, cuando se deducían los estados de cuenta, esta parte era permitida. Pero entonces ahora, ¿qué requiere el accionista? A ver, la pregunta es, ¿puede hacer un pago por cuenta de la empresa y que se le reembolse? Sí, nada más que, a ver, necesitamos entonces un contrato, o sea, un documento que avale que tiene la autorización para hacer ese tipo de pagos y que se le reembolse. Es eso, o sea, por eso quise comenzar con el contrato, porque es uno de los principales requisitos. Al tener eso, entonces tienes tu justificación. Acuérdense que en materia de comprobantes, con las notas de crédito, ahora nos enfrentamos con que requerimos soporte documental y justificación, ¿no? Entonces, ayuda mucho a la justificación, porque de pronto la pregunta es, bueno, ¿y por qué puede hacer esas operaciones? Si son 10 accionistas, por ejemplo, ¿por qué puede hacer esas operaciones solamente 2 socios y los otros 8 no? Bueno, pues porque así se pusieron de acuerdo. Entonces, aquí el contrato ayuda mucho. Ahora, hay varias variantes de este contrato. Es decir, el contrato de mandato como tal es el que atribuye al mandatario la capacidad de actuar en nombre del mandante en todos los asuntos. Es decir, el contrato puede tener una serie de operaciones, de instrucciones en las cuales el mandatario las va a ejecutar. Pueden ser varias, ¿sí? El contrato de mandato específico, ese se pacta entre las dos partes, pero solamente tiene un fin específico. Es decir, a lo mejor ese contrato nada más es exclusivamente para hacer operaciones de gestión de cobro por cuenta de terceros. O sea, nada más vas a cobrar, no vas a hacer otra cosa, no puedes pagar, no puedes facturar, no puedes, nada. Es nada más gestionar cobranza. Eso es un fin específico. Contrato expreso. En este caso, la voluntad de las partes queda concretada en instrucciones, obligaciones y términos del acuerdo. Por ejemplo, hay gente que requiere hacer un trámite y el trámite pues no puede ir de manera presencial, entonces se confiere un contrato de mandato, que vamos a ver que una de las figuras que se puede utilizar para no hacer un contrato como tal, pero al final se instruye el tema del mandato, es en una carta poder, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, a ver, nada más autorizo, le doy poder a fulano de tal para que solicite
no sé, un acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un contrato así expreso. El tácito es un contrato que se da por sobreentendido. Este es peligroso, vamos a ver por qué, porque aquí a lo mejor no es como por escrito nada, sino pues yo le dije que si lo podía hacer y el otro me dijo que sí, ¿no? Entonces, la aceptación por parte de quien realiza la acción se concreta en nombre de otro, pero es así como se da por sentado, o sea, porque no la rechazó, o sea, porque incluso vamos a ver que la aceptación se puede dar con un signo inequívoco, o sea, así, o sea, diciendo que sí, ¿no? El contrato puede ser oneroso, sí, vamos a ver que cuando el mandante tiene previsto entregar una retribución al mandatario a cambio de ese favor o de ese servicio, se indica dentro del contrato y dice, y de no hacerlo, se consideraría que no ha cumplido con las obligaciones para lo cual se deriva entonces el acuerdo. Por eso es muy importante siempre ponerle un precio al favor. Es decir, regresando a esta pregunta que hace Angélica, ¿no? De los accionistas que hacen operaciones por cuenta de la empresa, ¿no? Y se les reembolsa. A lo mejor como es parte de su gestión dentro del Consejo de Administración, pues podríamos considerarlo como que en el honorario que ellos cobran, ¿no? Por esa gestión dentro del Consejo, pues se incluye esto, ¿no? Este tema de los pagos por cuenta de tercero. Pero cuando sea algo como adicional, como extra, sí es importante fijar un precio. Entonces, algo que yo le decía al hotel, por eso les digo que hay que saberlo hacer, yo le decía, a ver, la empresa B va a gestionar la cobranza y la facturación por cuenta de esta empresa, pero no pasa nada, digo, porque se le va a pagar por eso. O sea, a ver, se van a entregar cuentas, que vamos a ver esa parte de la rendición de cuentas, y se va a cobrar un honorario, un servicio por hacer esta gestión. Y la empresa B pues va a generar una factura propia como una comisión por esta clase de servicio. Aunque no quita que también sí puede darse un contrato de mandato gratuito. O sea, aquí no existe un aliciente económico, y a veces, por ejemplo, las cartas poder simples, ¿no? A ver, te autorizo para que vayas, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos autorizado a un familiar, ¿no? Para que vaya y gestione un trámite y pues no le vas a pagar por eso, ¿no? Entonces, también se vale, ¿no? Pero bueno, aquí lo que tendríamos que ver es el tamaño de la operación, el impacto, el efecto fiscal, porque dependiendo varias situaciones es que vamos a tener que cuidar que esto no se confunda con algo que no, vamos, que no generara una razón de negocio. Entonces, el contrato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, es decir, yo te doy la instrucción y la parte contraria tiene que aceptar, si no, pues no funciona, ¿no? Es como el contrato de matrimonio, o sea, este contrato, yo sé que suena como fría, ¿no? Pero este contrato con efectos patrimoniales, pues tiene que aceptarse, ¿no? Pues si no, pues ¿cómo? El mandato entonces implica el ejercicio de una profesión y se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión y por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes, pues se entiende que ya aceptaste, ¿no? O sea, a los contadores se nos da mucho esto, ¿no? De que, bueno, ofrecemos el servicio, ¿no? No sé, de llenar declaraciones, de hacer algún trámite, constantemente estamos aplicando este principio de mandato y se entiende que lo aceptamos, pues porque no lo usamos, a menos que digas, pues no lo sé hacer, ¿no? O no lo puedo hacer, entonces, bueno, ahí no, te niegas y, bueno, ya se libera, ¿no? Al mandatario de la obligación de cumplir. Dice, bueno, y en el caso, dice Angélica, y en el caso de una empresa que renta y esta realiza el pago de la luz, el agua, el comprobante no está a nombre de la empresa porque está a nombre de quien renta el inmueble, también debería existir un contrato adicional al de arrendamiento para que la empresa lo pueda deducir. Sí, es que por eso les digo, es que hay que saberlo hacer. A veces desde el contrato de arrendamiento se incluye, ¿no? Pero cuando por las formalidades no se consideró,
así, se hace otro contrato. Es decir, una cosa es el contrato de arrendamiento y otra cosa es un contrato de mandato adicional, o incluso, vamos a verlo, puede ser incluso una carta poder, pero el tema es que se le confiera a esa otra persona eso, oye, bueno, pero aparte vas a pagar la luz, pero aparte vas a pagar el predial, ¿no? Sí, y eso justificaría por qué de pronto el comprobante está a nombre de una persona, ¿no? Pero el pago, pues lo está haciendo otra. Vamos a ver que ayuda bastante. Y sobre todo, más que para el tema fiscal, por los controles antilavado, ¿no? Que también resultan interesantes. Ahora bien, como todo esto se perfecciona gracias a un contrato, sí hay recomendaciones que debemos de seguir en este contrato. Una recomendación es que si el contrato es por escrito, hay que firmar cada una de las hojas al margen, cotejar las identificaciones de los participantes y conservar copia de esas identificaciones. Incluso de entrada, cuando es un contrato, se firma con 2 testigos, ¿no? Entonces, para que, por el tipo de instrucción que se genera y de consecuencia al no cumplimiento de la instrucción, sí requeriría el tema de los testigos. Y dependiendo el tipo de contrato, pues vamos a adjuntar el comprobante objeto de la operación, que aquí es donde entramos al tema fiscal. ¿Por qué? Porque, a ver, si el tema es que tú vas a hacer un pago por cuenta de terceros, pues necesitamos el comprobante objeto de lo que vas a pagar, ¿no? Entonces necesitamos esos CFDIs o esos comprobantes, no tienen que ser CFDIs, pueden ser comprobantes incluso en el extranjero, pero bueno, el documento que avala que estás cumpliendo con esa misión encomendada. Cada vez vemos más ejemplos de contratos electrónicos también. Los contratos electrónicos, porque la gente me pregunta si son diferentes, no, son los tradicionales, o sea, es el contrato que tú ya conoces, nada más que en lugar de tenerlo en un papel, ¿no? Lo tienes en una versión electrónica. Es útil conocerlos porque su legitimación funciona diferente. Es decir, en el habitual, en el papel, pues es, a ver, me firmas, ¿no? Pero en el electrónico se utiliza eso, una firma electrónica o una firma digitalizada. Entonces, en este tipo de convenio, ninguna de las partes necesita estar presente al momento de la firma. O sea, no es necesaria la presencia física, podemos hacer la operación a distancia, de manera virtual, y el consentimiento pues se manifiesta de esas 2 formas. Y les digo, puede utilizarse una firma electrónica o una firma digitalizada. Nada más para aclararles la diferencia. Una firma electrónica es, ahorita me regreso, nada más para que lo vean. Una firma electrónica es, por ejemplo, esto. Cuando entramos a portales de la autoridad, ¿no? A portales oficiales, y para poder entrar a un trámite o hacer algo, te pide la firma electrónica. Esa es una firma, o sea, ahí estamos firmando con una firma electrónica. Por ejemplo, ahí el tema de acceder, ¿no? al buzón del IMSS. Entonces, lo que ocurre con una firma electrónica es que se gestiona un sellado digital, que es lo que habitualmente vemos incluso en las facturas. En las facturas constantemente estamos haciendo una firma electrónica, ¿no? Estamos firmando electrónicamente. ¿Qué es una firma digitalizada? La firma digitalizada es cuando tu firma autógrafa se escanea o tu firma electrónica la haces en el iPad o en un pad de tu computadora con tu dedito y es como habitualmente firmas. Esa es una firma digitalizada. ¿Puede tener validez? Bueno, si combinan las partes que así sea, puede ser que sí, pero para que funcione, lo que yo recomiendo, como en México no estamos como muy habituados a los contratos electrónicos, aunque existen, lo que podemos hacer es tener un contrato electrónico mixto, es decir, tener como la versión digital en un PDF, que es lo que muchas empresas están haciendo, o sea, te cuelgan un PDF y ya tú le lees y todo, y firmas, ¿no? Con tu dedo o digitalizas tu firma autógrafa, y aparte tienen el contrato en papel. Entonces, ya cuando se pueden ver en persona,
pues ya tienen el contrato en papel, ya firmado, como tiene que ser. Entonces, ese es un contrato mixto, también se vale, ¿no? Porque a veces por cuestiones de practicidad o para iniciar la relación, pues podemos comenzar con la versión electrónica y luego ya formalizarla, ¿no? Pero a lo que voy es que, bueno, de momento en México creo que sería lo mejor, en lo que nos acostumbramos, ¿no? A estas figuras. Ahora, la pregunta que me hacen es, oye, Penny, ¿y este tema del contrato electrónico, está reconocido? Sí,